Buenos días. Buenos días. Bueno, como siempre, mientras se van incorporando sus compañeros, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Mientras tanto, lo que están viendo en la pantalla, pues es el último ejercicio que hicimos, que tenía esta particularidad de plantearlo no como una situación específica, ¿no? Sino que se deja abierto por medio de estas letras A, B y C, que no están especificadas, y eso nos permite vislumbrar varias posibilidades. Es como si hubiera una infinidad de ejercicios en uno solo, ¿se fijan? Entonces, si yo le doy valor a A, B y C, valores concretos, tengo un ejercicio. Si le doy otros valores, tengo otro ejercicio. Entonces, si no especifico, tengo una infinidad de ejercicios. ¿Hay algún problema? ¿Me tengo que preocupar? ¿Me tengo que poner ansioso? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que se hace? Pues en vez de tener números específicos y recorrer el procedimiento de Gauss-Jordan con los números específicos, simplemente los tomo como letras, ¿verdad? Como en las expresiones algebraicas, y voy aplicando las operaciones elementales, voy sumando, voy multiplicando, etcétera, sin problema, ¿no? Entonces, al final, lo único que pasa es que tengo expresiones que dependen de las letras y donde yo puedo seguir interpretando, haciendo la misma interpretación del procedimiento que hice para encontrar la solución del sistema de ecuaciones, ¿no? A medida que voy repasando esto, me pueden decir, yo ahí tengo una pregunta, ¿eh? Bueno, para todos, ¿verdad? No sé si... Profesor, Sí, dime, disculpe. Edson, Sí, dime. yo tengo una duda. Por ejemplo, en dado caso de que en una fila, Ajá, yo tenga del lado izquierdo de la línea, yo tenga puros ceros, pero del lado derecho yo tengo algún número, por ejemplo, el 1. Ahí también sería una contradicción. a ver, ¿te refieres a una columna de ceros completa? O sea, digamos que esta primera columna sea de ceros, ¿o a qué te refieres? Bueno, más bien la que está en horizontal. Ah, esta. O sea, si Sí, tengo correcto. puros ceros, dice, si tengo puros ceros y luego, Y tiene ahí un 1 o un 2 o lo que sea, ahí exactamente, sería una contradicción, ahí ¿no? es una contradicción. Sí, porque mira, recuerda que la matriz es una abreviatura de tu sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, pues, tiene sus variables y A ver. esta raya significa que aquí está el signo igual. Entonces, aquí te diría que, recuerda que a la derecha del signo igual, pues hay puros números, ahí sí no hay variables, son los términos independientes. Entonces, esto te diría que cero es igual a un número distinto de cero, ¿sí? Entonces, exactamente ahí se tiene una contradicción, ¿ok? No sé si Y eso era lo profesor, que estabas y en dado caso de preguntando. que, por ejemplo, ¿Perdón? sí, que en dado caso de que, por ejemplo, ahora en vez de ceros haya, por ejemplo, un 1 y del lado derecho, donde está después del igual, haya un 0, ahí sí está, bueno, ahí ya no sería una contradicción. A ver, otra vez, a la izquierda del signo igual, un uno, ¿me dijiste? Ajá, por ejemplo, que una variable valga 1 Exacto, y del aquí lado un uno, derecho esté el 0. digamos. Y a la derecha un cero. Ajá, No, pues eso te diría que, o sea, si digamos, si aquí hay un uno en alguna de las variables, eso te diría que la variable vale cero, ¿no? O sea, porque aquí este uno, ¿qué significa? Que es el coeficiente correspondiente a esa variable. Si aquí tengo x, y, z, pues es el coeficiente correspondiente a y. Entonces me diría que y es igual a, y si aquí tengo cero, pues y es igual a cero, simplemente. Entonces ahí no tengo ninguna contradicción, ¿no? O sea, si aquí hay un 1 y aquí hay un cero, entonces interpreto y igual a cero. No es contradicción, simplemente dice la variable tiene que valer cero. ¿De acuerdo? perfecto. Gracias, profe. Sí, Muy bien. Sí, para no hacernos bolas, recuerden que esto es una abreviatura y que en cualquier momento pueden
interpretarla en la forma extendida, es decir, poniendo igual, poniendo aquí las variables, y estos son los términos independientes, y ya con eso ya se acuerdan de las distintas posibilidades, ¿no? Muy bien, otra pregunta por ahí. ¿No? Profesor, Juan, sí, una rápida. dime, adelante. Cuando tiene una matriz, no es aumentada, una matriz normal, Una- sin aumento. ¿Cómo? Ajá, entonces, ¿eh? Sí, una matriz normal, o sea, sin la línea esa, sin ser aumentada, Ok, exactamente nada más eso. sí, Entonces, y vamos a llevarla reducida, sí, escalonada reducida. sí, La última fila, perdón, la última columna sí. puede igual estar llena de uno líder y arriba ceros, o tiene que haber también ahí, o tiene que, la última columna tiene que tener números, ahí parámetros, o Sí, no, no, si hay uno líder, o sea, si en este último renglón hubiera un uno líder, es ajá, decir, bueno, la matriz, en el caso que me estás diciendo, digamos que la matriz acaba aquí, y aquí abajo hay un uno perfecto. líder, es decir, hay un número distinto de cero, es el primer número distinto de Entonces, cero del último renglón. Entonces, arriba tiene que haber ceros, si es que quieres que sea reducida, arriba tiene que haber ceros, en efecto. ¿sí? Ok. Sí, 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 sí. esa era mi pregunta. Sí, recuerden, si no están y asociando una matriz con un sistema de ecuaciones, sino simplemente es en abstracto, tú tienes una matriz de cualquier tamaño y quieres llevarla a la forma escalonada reducida, ahí te olvidas de sistemas de ecuaciones, sino simplemente buscas los unos, líder, haces los escalones y donde esté el uno líder, aunque sea en la última columna, ahí hace ceros arriba y abajo, ¿no? Entonces, eso independientemente de la interpretación, porque estás trabajando con una matriz en abstracto, ¿ok? Sí, sí, esa Aunque era de mi duda. una contradicción, profe. Sí, es que si trabajas con la matriz en abstracto, no la estás asociando con un sistema de ecuaciones, sino el ejercicio sería, lleva esta matriz a la escalonada reducida, nada más. No interpretas nada, por lo tanto, no interpretas contradicción, no interpretas que hay soluciones, sino simplemente la estás llevando a un formato que se te pide, ¿no? Eso es todo. La contradicción, la posibilidad de solución vacía o de soluciones infinitas viene cuando a la matriz le asocias, le haces corresponder un sistema de ecuaciones. Ahí es donde entra la interpretación. Pero el ejercicio abstracto de nada más llevar una matriz a un formato, bueno, es parte del procedimiento de Gauss-Jordan, pero nada más es esa parte. Si nada más se te pide eso, nada más llegas a ese formato y se acabó. ¿Sí? Sí, ¿De acuerdo? sí, sí, Ok, ¿quedó entendido. claro? Sí, gracias. Entonces, sí hay que poner mucha atención a lo que se pide en el ejercicio, ¿sí? Exactamente lo que se pide. Por eso siempre les aconsejo que lean muy bien el enunciado, ¿sí? Ya sea en una tarea, en un examen o en el mismo texto, si están estudiando, vean cuidadosamente qué es lo que se pide y nada más se resuelve eso que se pide. Muy bien, son muy importantes todos estos comentarios, porque siempre hay muchos detalles, ¿verdad? Entonces yo trato de explicar lo más importante, lo fundamental, pero pueden surgir más cosas de sus propios comentarios. ¿Algún otro? Muy bien. Ok, entonces, recuerden, el procedimiento es muy sencillo. Aquí yo les había marcado estos 4 números romanos, nada más para que se acuerden la simplificación del sistema de ecuaciones, lo simplificamos, ahí obtenemos una matriz, la última columna son los términos independientes, las operaciones elementales son de 3 tipos, que quede muy claro cuáles son y que quede muy claro también la notación. Esto facilita, por ejemplo, si ustedes hacen una tarea en un examen y van anotando qué es lo que hicieron, pues eso facilita
a la persona que esté calificando, hizo esto, hizo el otro, o incluso a ustedes mismos, ¿no? Si ustedes revisan el procedimiento, pues ya saben qué es lo que hicieron, ¿no? Y en el tema que vamos a ver más adelante, que ya les comenté. Entonces, si me dicen, ¿tienen alguna pregunta sobre eso? Me dicen, ¿no? Entonces, las herramientas son 3 tipos de operaciones elementales, son muy fáciles de acordarse. La que es un poco más elaborada es la tercera, pero tampoco es tan elaborada, pues nada más sumarle a un renglón el múltiplo de otro renglón. El objetivo, cómo debe ser la matriz escalonada, el papel que juegan los unos líder. Ahorita les voy a dar una definición que tiene que ver con eso, y cómo en los unos líderes, si queremos que la matriz sea escalonada y reducida, tiene que haber ceros en esa columna, nada más. Y finalmente, bueno, la estrategia es construir los unos líder. Una vez que se tienen los unos líder, usar la operación elemental número 3 para multiplicar por el número adecuado, y a la hora de sumar, ya se cancelen y me dé 0 en donde quiero que haya ceros. Ahí hay que tener mucho cuidado de hacer la operación elemental sobre todo el renglón, ¿no? O sea, aunque yo quiero que aquí haya ceros, haya un 0 en este lugar, o sea, ese es mi objetivo en ese momento, de todas maneras, tengo que multiplicar todo el renglón por un número adecuado y sumárselo a todo este renglón para que aquí haya ceros, pero también pues va a haber operaciones en los otros lugares. Me refiero a todo el renglón, incluyendo la última columna, por supuesto, ¿eh? O sea, los términos independientes, aunque juegan un papel del otro lado del signo igual, pero son parte del renglón, entonces tienen que hacer las operaciones sobre todo el renglón. Ok, y finalmente la solución, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es donde están las unos líderes, son las variables que se despejan en términos de las otras, las que se pasan del otro lado. Pero a la hora de pasarlas del otro lado, cambian de nombre. Entonces, si se llamaba X2, X13 y X25, ahora se van a llamar T, S, U, B, las letras que ustedes quieran, pero usualmente se usan la S, la T, si hace falta más la U, la B, o incluso pueden usar subíndices si son muchas, T1, T2, T3, T4. ¿Por qué se usa la letra T? Porque es usual que los parámetros sean tiempo, si se interpreta con cosas que pasan en la realidad, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Los parámetros T se asocian con el tiempo, los parámetros se asocian con el tiempo y por eso se les llama T. Nada más es eso, pero les pueden llamar como ustedes quieran. Hay ciertas costumbres de notación, de nomenclatura, del lenguaje, pero no hay una obligatoriedad en el tipo de letra o en las letras que usamos, pero puede ayudar a reconocer las cosas, ¿no? Entonces, las variables correspondientes a los unos líderes se despejan, se pasan del otro lado, todas las demás se convierten en parámetros y así es como se obtiene ya la solución como esta, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense, aquí está claro cuáles son las variables que son los parámetros que corresponden a las columnas que no tienen unos líderes. ¿Ok? Bueno, eso es el repaso. Y la definición que les voy a dar, pues es la definición de rango. Entonces, nada más quiero comentar algunas cosas sobre el rango de una matriz. Entonces, dada una matriz A de M por N, se define el rango. Esta es una definición que posiblemente a lo largo del curso cambie, en el sentido de que vamos a ver condiciones equivalentes o vamos a ver características equivalentes a esta, pero por lo pronto, de lo que ya llevamos visto, podemos definir el rango de A como el número de unos líder que aparecen en la matriz escalonada
Bueno, si es reducida, pues está bien, pero ya cuando es escalonada, ya ahí detectaron los unos líder. En la matriz escalonada R, a la que se llega desde A por medio de operaciones elementales. ¿Ok? Entonces, partimos de una matriz A, entonces, por medio de operaciones elementales, llegamos a una matriz R que tiene una forma escalonada, como ya sabemos, y aquí están los escalones, a lo mejor hay renglón de ceros hasta abajo, entonces el número de unos líder es el rango, ¿ok? Es un número. Simplemente tienen que contar el número de unos líder. Otra forma de decirlo es el número de renglones distintos de cero, ¿verdad? Porque justamente los unos líder, recuerden ustedes que están asociados con todos los renglones que son distintos de cero. Si aquí yo tengo varios renglones igual a cero, pues ahí no va a haber unos líder. Entonces aquí nada más van a contar, bueno, aquí como tal como le estoy poniendo son tres unos líder, el rango sería 3, ¿ok? Noten ustedes, entonces es el número de unos líder que también corresponde al número de renglones, no cero. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a regresarnos a los ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, aquí en nuestros ejemplos, bueno, aquí todavía no considerábamos matrices, ahí está. Entonces, noten ustedes que el rango se asocia a una matriz, ¿verdad? Entonces, es el rango de una matriz, no es el rango de un sistema de ecuaciones. Ahí hay que tener cuidado de cómo se aplica la nomenclatura, a qué se aplica, ¿sí? Entonces, siempre hay que, cuando se da una definición, una nomenclatura, se presenta un concepto, siempre hay que estar muy atento a ver a qué se está aplicando. Entonces, el rango se aplica a una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, podemos aprovechar este ejemplo para decir, si yo tengo la matriz de 3 por 5 que está aquí, ¿cuál es el rango de esa matriz? Bueno, pues entonces lo que haríamos es, independientemente de que esa matriz represente un sistema de ecuaciones, yo les doy una matriz, ahí está la matriz, y les pregunto cuál es el rango. Van a tener que hacer exactamente lo mismo, es decir, aplicar el método de Gauss-Jordan, pero no para resolver el sistema, sino simplemente para llegar a la matriz escalonada o escalonada reducida, y de hecho, si nada más se les pregunta el rango, basta que la lleven a una escalonada, porque en el momento en que es escalonada, bueno, aquí todavía no es escalonada, porque aquí hay un 3, entonces tiene que haber un 1 líder, ¿verdad? Y bueno, aquí ya la puse escalonada reducida, ¿no? Pero bueno, para más seguridad pueden llevarla a la forma reducida. Y en la forma escalonada reducida cuentan cuáles son los líderes, y entonces aquí observen ustedes cómo el rango de esta matriz pues sería 2, ¿verdad? Entonces el rango en este caso es igual a 2. Número de unos líder, ahí están los unos líder. Noten que estos no son unos líderes, aunque aparezcan unos en otro lado, esos no son líder. O bien, si lo prefieren, contar el número de renglones distintos de 0. Hay un renglón 0, nada más hay 2 renglones distintos de 0. El rango de la matriz original es 2. ¿Sale? Esa es la definición de rango. Entonces, una matriz, aunque tenga 3 renglones, el rango puede ser menor. Obviamente, el rango no puede ser mayor que el número de renglones. Ahí hay una cota, pues porque están contando unos líderes y pues no puede haber más
unos líder que el número de renglones, ¿de acuerdo? Porque los unos líder son líder de cada renglón distinto de 0. Entonces, lo que puede pasar es que disminuya de 3, del número de renglones original, disminuye el rango. Eso sí puede pasar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por supuesto tampoco puede ser mayor el número de unos líder que el número de columnas. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a anotar eso que estamos diciendo. ¿Queda claro entonces qué quiere decir el rango? ¿O a qué se refiere el rango? Vamos entonces a poner esas observaciones, ¿no? Entonces aquí vamos a poner observaciones sobre el rango. Ok, entonces primero, si R es el rango de una matriz A de M por N, entonces el rango tiene que ser menor o igual que el número de renglones. Acuérdense que aquí la costumbre es que el primer número que se menciona se refiere a los renglones y el segundo número que se menciona se refiere a las columnas. Entonces, el rango tiene que ser menor o igual que M y también tiene que ser menor o igual que N. ¿Sí? Eso está claro. En el momento en que tengo una matriz de cierto tamaño y suponiendo que esa matriz ya la lleve a la forma escalonada reducida, bueno, pues entonces digamos que aquí están los escalones. ¿Qué es lo peor que puede pasar o cuál es la restricción que tengo? Pues el número de unos líder no puede superar el número de renglones, pero tampoco puede superar el número de columnas, ¿no? O sea, eso es obvio. Y noten ustedes que la matriz, regularmente la dibujo más horizontal que vertical, pero también puede ser al revés, ¿no? O sea, puedo tener una matriz, puedo tener una matriz como esta, ¿no? Por ejemplo. Ok, bueno, pues ahí qué va a pasar, que tampoco tengo mucho juego en los escalones, ¿verdad? Ahí tengo 3 escalones, lo que va a pasar ahí, obviamente es que entonces todo esto va a estar lleno de ceros y es una matriz con muchas más renglones que columnas, digamos, y estoy haciendo los unos líder, pues entonces el número de unos líder no puede superar al número de columnas, ¿no? Entonces, si el número de columnas es más pequeño que el número de renglones, pues entonces el rango va a ser menor o en todo caso igual, o sea, puede ser igual que el número de columnas y es menor que el número de renglones. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que observamos. Eso es nada más de la pura definición y de acordarme que los unos líder pues son esos que están liderando los escalones. La segunda observación es que si la matriz, si se considera, ahora, si consideramos un sistema de ecuaciones de m ecuaciones con n incógnitas, y R es el rango de la matriz A del sistema, ok, a ver, aquí a lo mejor
no he hablado de lo que es la matriz del sistema, que es la matriz que está formada por los coeficientes del sistema, que habíamos llamado así, ¿no? Ahí están los coeficientes del sistema. Hasta el último renglón, que es AM1, AM2, hasta AMN. Esta es la matriz del sistema. Vamos a hacerlo un poquito más para acá, para que... Esta es la matriz del sistema. Y vamos a decir que la matriz completa, le vamos a llamar así. Esta es la matriz aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Que la matriz aumentada, así como la estoy poniendo, esta matriz aumentada, es la matriz del sistema que tengo hasta los coeficientes de las variables, correspondientes a las variables. Ahí está la matriz del sistema, así se llama. Pero estoy considerando además la columna, como ya habíamos visto, estoy poniendo aquí la columna de los términos independientes B1, B1, B2, hasta Bm. A esa parte le estoy llamando B mayúscula. O sea, es decir, es una sola columna nada más. A toda esta parte que estoy señalando aquí, todo esto sería la matriz del sistema. Esta es la matriz aumentada. Esta completa es la matriz aumentada, es una nomenclatura que se utiliza y es entonces de M por N más 1. ¿Ok? Y aquí tenemos la matriz del sistema. Así se le llama. La matriz del sistema es de M por N. ¿Ok? Esa es nomenclatura. No lo había mencionado, pero lo pueden encontrar en los textos. Entonces, para que quede bien claro a qué se le llama matriz del sistema y a qué se le llama matriz aumentada. Ok, entonces, fíjense ustedes lo que sucede aquí. Estoy hablando del rango. Entonces, en la segunda observación que estoy poniendo aquí, en la segunda observación, fíjense ustedes, bueno, déjenme aquí borrar esta parte que había puesto. Entonces déjenme borrar esto, nada más empiezo con esta nomenclatura que les estoy presentando aquí, la matriz del sistema y la matriz aumentada. Entonces, lo que les quiero decir es que el sistema es consistente. El sistema será consistente. Acuérdense qué quería decir consistente, pues que tenga solución, ¿no? Es decir, tiene solución precisamente cuando el rango de A coincida con el rango de la matriz aumentada. Porque en qué caso, como habíamos dicho hace rato, no es consistente el sistema. Bueno, precisamente cuando tienen ustedes una situación donde en la última columna hay un número distinto de 0 de este lado y sin embargo del otro lado, me lo voy a poner con el mismo color, del otro lado tenemos escalones y los escalones acaban aquí y entonces hay ceros en la parte de abajo de la matriz, aquí hay puros ceros y entonces hay al menos un renglón de 0 que tiene aquí un número distinto de 0. Quiere decir que si ustedes hacen
el escalonamiento hasta la matriz aumentada, fíjense ustedes cómo aquí van a contar el rango más grande, el rango va a ser más grande en la matriz aumentada que en la matriz del sistema. Si nada más me detengo a la matriz del sistema, es decir, si me detengo aquí, vean ustedes cómo el rango va a ser más pequeño que el rango de la matriz aumentada. ¿Ok? Entonces es consistente cuando el rango de la matriz del sistema es igual al rango de la matriz aumentada. O en otras palabras, bueno, si me permiten redundar, entonces aquí diría yo, déjenme poner esto un poquito más arriba. Entonces aquí lo pongo un poco más para acá, es decir, es inconsistente cuando el rango de la matriz del sistema es estrictamente menor, ¿verdad? Que el rango de la matriz aumentada. Puede ser no necesariamente uno más pequeño, o sea, depende del número de renglones iguales a 0 que me queden abajo. Si tengo 5 renglones iguales a 0 aquí y tengo aquí números distintos de 0, tengo un 1 líder hasta abajo en la columna de los términos independientes, entonces pues el rango puede ser 5 números más pequeño que el rango de la matriz aumentada. Entonces esa es una forma también de darme cuenta cuando el sistema es consistente y cuando es inconsistente. Esa es la segunda observación. ¿Ok? La tercera observación respecto al rango es nuevamente si el sistema de ecuaciones es consistente, es decir, tiene solución, ¿no? Ya no lo pongo entre paréntesis, ya saben que eso quiere decir que tiene solución. Entonces, consistentes. Entonces, podemos hablar del rango de la matriz del sistema o del rango de la matriz aumentada. Es el mismo, va a ser el mismo en caso de que sea consistente. Es exactamente el mismo. Entonces, puedo hablar con toda confianza del rango de la matriz del sistema. Entonces, si el sistema de ecuaciones es consistente y es consistente y R es igual al rango de la matriz del sistema, donde A es la matriz del sistema. Otra nomenclatura que pueden encontrar es la matriz de coeficientes, ¿sí? Si de hecho ustedes lo ven más claro, lo entienden más claro, diciendo la matriz de coeficientes. Quiere decir que nada más estoy considerando los puros coeficientes. No considero la columna de términos independientes, sino nada más la matriz de coeficientes. Entonces también le pueden llamar matriz de coeficientes. Entonces, si R es igual al rango de A, entonces el número de parámetros que aparecen en la solución, que quedamos que sí hay solución, ¿no? O sea, estamos en el caso de consistencia. Acuérdense de su árbol. Aquí había un árbol, ¿no? Acuérdense de esta pequeña referencia que les voy a poner. O sea, un sistema de ecuaciones o es consistente o es inconsistente. Y a su vez, se ramifica en solución única o infinita, ¿no? O sea, este es un diagrama que ustedes pueden considerar, memorizar o considerar para que se acuerden de cuáles posibilidades hay. En total hay 3 posibilidades para un sistema, ¿sí?
pero las podemos dividir en dos grandes posibilidades, o tiene solución o no tiene solución. ¿Sí está claro? Y no hacernos bolas con la nomenclatura. Consistente, pues quiere decir que, ¿a qué quiere decir algo consistente? Justamente que no tiene roturas, que no tiene resquebrajaduras, que no tiene contradicciones, ¿verdad? Digo, para que lo asocien con el lenguaje cotidiano. O sea, algo consistente es algo sólido, algo que no tiene roturas, algo que no tiene contradicciones. O sea, en este caso hay solución, ¿ok? Bueno, entonces, si es consistente, o sea que estamos de este lado, el número de parámetros que aparecen en la solución es precisamente el número de variables menos el rango. A ver si está claro eso. Vuelvo al dibujo de la matriz. Ahí está la matriz. Me imagino los escalones. Ahí están los escalones. Puede haber renglones de ceros. Ahí están los renglones de ceros. 1, 2, 3, los que sean. Es consistente, quiere decir que el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la aumentada. No hay un número distinto de cero en la última columna aquí. Son renglones de puros ceros hasta acá. Y si considero la columna de términos independientes, que sería la última de aquí, entonces el número de unos líder con las variables que se despejan, quiere decir que el número de columnas antes de la columna de términos independientes es n, porque el sistema es de m por n, m ecuaciones, n incógnitas, y entonces el número de parámetros corresponden los parámetros a las columnas que no tienen un nodo líder. Bueno, aquí a lo mejor esta columna no tiene uno líder. Bueno, depende de qué longitud haya pensado. Digamos que son de 2 en 2, ¿no? Entonces aquí hay una columna sin uno líder, otra columna, y aquí digamos que hay dos columnas sin unos líder. Entonces en este ejemplo tendría yo 5 parámetros, ¿ok? Que es el número total de columnas menos el rango, ¿verdad? Porque el rango cuenta el número de unos líderes. Entonces fíjense cómo el número de parámetros que se utilizan es n menos r, ¿ok? Sí van reconociendo la información que ya teníamos, reconózcanla y ahora adáptenla a este concepto del que estoy hablando, que es el rango, ¿ok? ¿Sí se entiende? ¿Se va entendiendo? A ver, preguntas. A ver, me voy a los ejemplos. Fíjense en este ejemplo. ¿Cuántos parámetros tenemos ahí? Cuando habla de parámetros, ahí sí hay que darle la interpretación del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Ahí sí hay que decir, la última columna es términos independientes. Los parámetros los busco del lado izquierdo, o sea, del lado donde están las variables. Entonces, ¿cuántos parámetros tiene este sistema? ¿Sería X2 y X4? Exactamente. Si yo aquí, yo no sé por qué puse la flechita, pero los parámetros nada más son 2. Y el número de incógnitas aquí son 4 variables o incógnitas, ¿no? Es un sistema de 3 por 4. La matriz del sistema nada más es hasta aquí, es de 3 por 4. La matriz aumentada es de 3 por 5.
El rango de la matriz del sistema es 2, es igual al rango de la matriz aumentada, por eso hay solución, por eso es consistente. El número de parámetros es 2 y la suma de 2 más 2 es 4, que es el número total de incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que precisamente esto sale n menos r. Si r es igual a 2, entonces esto sale n menos r, ¿verdad? Y en efecto, pues aquí está el número de parámetros, son 2. Uno es t y otro es s. ¿Ok? Todo debe coincidir. En este caso, el número de parámetros es 0. ¿Ok? ¿Por qué es 0? Porque aquí está la matriz aumentada. Fíjense, esta es la matriz aumentada. La matriz del sistema es una matriz cuadrada, porque hay tantas ecuaciones como incógnitas de 3 por 3. Esa es la matriz del sistema o la matriz de coeficientes. La matriz aumentada es de 3 por 4. Hago todo el procedimiento y me quedan 3 escalones. El rango de la matriz del sistema es 3. Vamos poniéndolo aquí. Rango es 3. Rango de la matriz del sistema y también rango de la matriz aumentada. ¿Ok? ¿Sí? Porque aquí, pues, el número de renglones distintos de 0 o el número de unos líder en la matriz original coincide con el número de unos líder en la matriz aumentada. Es decir, hay solución, es consistente. Pero el rango es 3 y coincide con el número de variables. Entonces, por eso, el número de parámetros es número de variables menos rango, es decir, 0. No hay parámetros. Y cuando no hay parámetros, pues no hay posibilidad de variación de las soluciones. Es decir, la solución es única. ¿Sale? Entonces vamos poniendo esa observación. Me regreso a las observaciones. Ya iba en la observación número 3. Entonces la observación número 4 es si el sistema es consistente, entonces, bueno, de nuevo es la misma situación, ¿no? Es el sistema de m ecuaciones por n incógnitas, ¿no? De m por n. Es consistente, entonces, rango de A igual a n. Esto quiere decir que hay solución única. Rango de A menor que n quiere decir que hay infinidad de soluciones. ¿Verdad? Porque en este caso, eso quiere decir que no hay parámetros. Porque el número de parámetros es n menos r, ¿no? Esto de aquí es lo que había llamado r, o sea, el rango de A. Si n coincide con r, no hay parámetros. Si n es más grande que el rango, recuerden que el rango no puede sobrepasar el número de renglones ni el número de incógnitas en el caso de que sea consistente. Si es consistente, el rango de la matriz de coeficientes es lo mismo que el rango de la matriz aumentada. Entonces, el rango de la matriz del sistema tiene que ser, no puede superar el número de incógnitas. Si es estrictamente menor que el número de incógnitas, entonces quiere decir que sí hay parámetros. Si hay parámetros, hay variabilidad
como en el caso de una recta, que tiene un solo parámetro, o en el caso de un plano, tiene 2 parámetros. Entonces hay una infinidad de soluciones, ¿no? Entonces yo creo que estas 4 observaciones, que ya ahí vamos a dejar las observaciones, les permiten, por ejemplo, como consecuencia, o sea, bueno, a ver, consecuencia, digamos que tienen, si el sistema, consecuencia, si el sistema tiene, bueno, el sistema es el mismo, ¿no? Es decir, es de m por n, de m ecuaciones con n incógnitas. Si el sistema de m por n es tal que el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, entonces, bueno, entonces hay una infinidad de soluciones. ¿Ok? Acuérdense que estamos bajo la hipótesis de que sí tiene solución. O sea, estamos en la ramificación de que sí hay solución. Pero, ¿cómo sabemos si hay una infinidad de soluciones? Bueno, pues si tienes un sistema de 3 por 8, pues quiere decir que vas a tener una matriz muy horizontal, vamos a decirlo así, y entonces a la hora que saques el rango, pues seguro que te van a quedar parámetros, ¿no? ¿Sí? Recuerden ustedes que estamos bajo la hipótesis de que es consistente, ¿no? O sea, si es inconsistente, pues ya ni siquiera tiene sentido hablar de solución, si es inconsistente, ¿ok? Entonces, por eso estamos separando. Cuando es inconsistente, pues es simplemente no hay solución. Ahora, si es consistente y hay menos ecuaciones que incógnitas, seguro que van a aparecer parámetros, ¿verdad? Porque el rango es menor o igual que el número de renglones, y el número de renglones es menor estrictamente que el número de incógnitas. Entonces, por eso se cumple esta segunda situación, y por lo tanto hay una infinidad de soluciones. Les estoy tratando de dar un panorama para que ustedes, cada quien a lo mejor se acuerda con más facilidad del dibujo de la matriz, o de pensar lo que es el rango, o de pensar en los parámetros, o de pensar en los parámetros significan variabilidad, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay muchas cosas de donde agarrarse para que ustedes sepan perfectamente qué es lo que está pasando en los distintos casos, ¿verdad? Y eso pues hace que las cosas sean más sólidas, ¿no? Más consistentes, valga la redundancia. Entonces, eso es respecto al rango. Ahorita, por lo pronto, vamos a decir eso del rango. Aparte de que ustedes pueden calcular el rango, pueden ustedes con el rango saber en qué posibilidad de las ramificaciones estas que les dije hace rato, en cuál de esas posibilidades están. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, más adelante vamos a ver entonces cuando veamos en cierto momento del curso transformaciones lineales, por ejemplo, les adelanto nada más. Vamos a ver que una transformación lineal se puede hacer corresponder con una matriz, ¿sí? Van a ser como reflejo una de otra, y entonces el rango de la matriz va a corresponder al rango de la transformación lineal. El rango de una función, acuérdense que tiene que ver con la imagen, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama rango. Dirán ustedes,
Qué chistoso, se llama igual que la palabra que se usa a veces para referirnos a la imagen de una función, ¿verdad? A lo mejor alguien lo asoció. Sí, tiene que ver porque ese número va a tener que ver con la imagen de esa función, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, nada más vamos a considerar el rango como un número que está asociado a una matriz. Y en caso de que corresponda a un sistema, pues ya estamos hablando de qué tiene que ver el rango con las características del sistema, que se resumen en este diagrama que puse aquí, que creo que es importante que lo considere. Ok. Quiero saber si hay alguna pregunta. Si no, pues ya pasamos a las aplicaciones. Hoy mismo les subo al aula la tarea de aplicaciones. Mañana en el salón, nos vemos en el salón, entregan sus tareas y voy a seguir con las aplicaciones. Pueden empezar a trabajar las aplicaciones que haya en la tarea. Vamos a ver 3 tipos de aplicaciones, nada más. Digo, hay muchas, pueden ustedes verla en los distintos libros. Para la cuestión de las aplicaciones, me gusta el Nicholson, de hecho estoy sacando los ejercicios del Nicholson. Y la tarea 2, aquí está. De hecho, es una copia del Nicholson. Nada más. Vamos a ver 3 tipos de aplicaciones. Hoy vamos a ver la de redes de flujo. Vamos a ver circuitos eléctricos. Y vamos a ver balanceo de reacciones químicas. Esas son las 3 aplicaciones que vamos a hacer. Con esas aplicaciones se pueden dar una idea de cómo se manejan las otras aplicaciones. Creo yo que son como las más ilustrativas o las que les pueden decir cómo es que los sistemas de ecuaciones nos pueden ayudar a modelar muchas cosas de la realidad y de diversa índole además, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a enfocarnos en esas 3 aplicaciones y bueno, ya seguiremos con el plan del curso. Ok, entonces, bueno, dejo de compartir. Ahí está, esa va a ser la tarea 2, o sea, la tarea 2 va a ser resolver esos ejercicios. Son nada más 3 secciones y resolverlos. Y hoy vamos a ver la primera aplicación. Bueno, no, nos va a dar tiempo de ver la primera aplicación. Mañana ya veremos las otras. Ok, entonces si no hay más que comentar, vemos, nada más pongo aquí el título de aplicaciones. Entonces, nuestra primera aplicación es lo que se llaman redes de flujos. Entonces, ¿qué cosa va a ser una red de flujo? Bueno, miren, vamos a considerar matemáticamente o en forma abstracta, en abstracto, consta de aristas dirigidas y vértices o nodos. Es decir, es lo que se llama una gráfica dirigida. También a veces se usa la palabra grafo. Bueno, esa es una teoría, la teoría de los grafos. Que ustedes pueden estudiar, por ejemplo, en matemáticas discretas, y que justamente consta de vértices. Digamos, si yo tengo aquí
un número finito de vértices, digo, se pueden considerar cosas muy raras como un número infinito de vértices, pero en general pues son un número finito de vértices y un número finito de aristas, digamos, ahí está. Vamos a pensar en estas. Pero además esas aristas son dirigidas. Si no tengo dirección, entonces simplemente tengo un grafo o gráfica sin el adjetivo dirigido. Nada más tengo nodos o vértices y aristas. Las aristas pues se dibujan de tal manera que la intersección de dos aristas, de dos o más aristas es un vértice y en general se puede definir formalmente. De hecho, una arista se puede ver como una pareja de vértices, ¿no? Que se ve que están unidas o se piensa que están unidas, ¿no? Entonces, al mencionar una arista, forzosamente tiene que ir de un vértice a otro, pero en este caso hay una dirección, es decir, ponemos una flechita aquí, en todas las aristas, hay una flecha que nos habla de una dirección, es decir, si el vértice, los vértices que unen una arista tienen un papel distinto, ¿no? O sea, es el vértice de inicio y el vértice de término, ¿no? De esa arista. Entonces hay una dirección. Consta de aristas dirigidas y vértices. Ok, eso es en abstracto. ¿Qué modela este concepto, este objeto matemático abstracto? ¿Qué modela? Bueno, modela flujos que están recorriendo ciertos tramos. ¿Qué cosa es un flujo? Pues pueden ustedes pensar que es un material en cierta cantidad que va moviéndose, es decir, es un material no sólido, pueden pensar en un gas, en un líquido, o en algo más viscoso, pero que de todas maneras se mueve a lo largo de un tramo, ¿no? Entonces, la modelación es que eh, cierto material se mueve a lo largo de tramos que se intersectan en nodos. Entonces, claro, por ejemplo, pueden pensar, ejemplo, agua en tubería, ¿ok? O en tuberías. Se mueve a lo largo de tramos, es decir, se mueve en una cierta dirección y entonces, pues se habla del flujo. Entonces, cuando hablo de un flujo, se refiere a la cantidad de material que se mueve en un lapso de tiempo, ¿sí? Es decir, es como una velocidad, es decir, es un ritmo de movimiento, ¿no? Entonces, eso es un flujo porque tiene que referirse a una dirección y tiene que referirse a una cantidad que se está moviendo, pero en un cierto lapso de tiempo, ¿no? No podemos hablar nada más de cantidad sin hablar del tiempo para que en efecto podamos pensar en un movimiento. Ok, pero también podemos pensar no solamente en agua en tubería, déjenme jalar este ejemplo, este ejemplo que puse aquí, déjenme ponerlo acá, pero también podemos pensar en agua en tubería o podemos pensar en cosas discretas, es decir, no necesariamente es algo continuo, ¿no? Sino pueden ser coches o vehículos en calles. Aquí déjenme ponerlo en plural, ¿no? Agua en tuberías, coches en calles, pueden ser gases también.
gas en tubería, etcétera. Entonces, bueno, ya ustedes se pueden imaginar las aplicaciones que puede haber en distintos ámbitos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Déjenme poner este ejemplo y lo voy a explicar. Ok, entonces, bueno, esto nada más es el ámbito que podemos considerar. Pero esto ya es el ejemplo específico. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de, puede empezar en agua, puede empezar, bueno, de hecho, los números nos permiten abstraer la situación, pero bueno, de hecho aquí el ejemplo eh, habla de calles, es decir, habla de coches en una calle o en varias calles. Entonces, el diagrama lo pueden interpretar como quieran. Vamos a decir que representa a coches que circulan en calles con el sentido indicado. A ver, hablando de modelación, aquí hay que tomar en cuenta que cuando hay un modelo matemático, la realidad es muy complicada, es muy compleja y pueden intervenir muchas variables y pueden intervenir circunstancias sorpresivas. Podemos pensar que las cosas van a pasar de cierta manera y sucede algo imprevisto y pasan de otra manera. Es muy complicada la realidad, en cualquier aspecto. Pero la modelación matemática lo que intenta es plantear una entidad abstracta, un objeto abstracto matemático con un cierto número de variables, con un cierto número de cantidades expresadas en números, como una especie de maqueta que me ayude a entender lo que pasa en la realidad. Y por lo tanto, necesariamente es una simplificación. O sea, necesariamente aquí no estoy tomando en cuenta si las calles son curvas, si son rectas, no estoy tomando en cuenta distancias, no estoy tomando en cuenta la hora de la mañana o la hora de la tarde. Es una simplificación. Estoy pensando justamente que esto es un diagrama en una colonia, están estas calles, están estos cruces, es decir, el diagrama representa coches que circulan en calles con el sentido indicado, los nodos o vértices, como quieran llamarle, los nodos son los cruces de las calles. Por supuesto que en una colonia hay más calles, esto está inscrito en un mapa que puede ser terriblemente complejo, como el mapa de la Ciudad de México, pero nada más me estoy enfocando a estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 calles, nada más son 6 calles, y 4 cruces, nada más estoy enfocándome a eso. Entonces, si ustedes se enfocan como matemáticos al lado aplicado, tienen que estar bien conscientes de que cualquier modelo matemático que hagan ustedes, por muy elaborado que sea o muy ingenioso que sea, no va a llegarle a la realidad. O sea, necesariamente van a tener que omitir o simplificar ciertas cosas. Pero aún así nos va a ayudar a resolver problemas, ¿no? O nos va a ayudar a comprender fenómenos reales. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Entonces, aquí lo que estamos considerando, por ejemplo, esos números que están, déjenme, aquí creo que me faltó un dato. Ah, sí, es que aquí son 100. Ok, entonces, estos números que están apareciendo, yo veo el diagrama y lo que se considera es que al cruce A, por esta calle que conecta al cruce A con el cruce B, o al nodo A con el nodo B, ahí al entrar al nodo A entran 500 coches. ¿De dónde saqué ese dato? Pues algún observador del tránsito me da ese dato. Nuevamente es un dato simplificado. Obviamente, no puedo pensar que todo el tiempo es constante el tráfico, depende de la hora de la mañana, de la tarde, etcétera. Pero el problema lo vamos a resolver con esos datos fijos, simplificados. Si ustedes quieren limitados, pero al matemático, digamos, nos llega esa situación ya simplificada, ya abstracta, y entonces nuestra labor es, en este caso, usar un sistema de ecuaciones para resolver el problema. Entonces, no he terminado todavía de plantearlo. Los nodos son los cruces de las calles. Se sabe, vamos a poner, se sabe que al cruce A, llegan 500 coches, vamos a decir, por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, no sé qué les hace sentido, pero vamos a pensar que es por hora. Del cruce B salen 400 coches por hora, y del cruce C salen 100. ¿Ok? Esos son los datos. Entonces, y además tengo el sentido indicado en las calles. Entonces, ¿qué es lo que me piden a mí como matemático resolver? Es encontrar con esos datos todos los posibles flujos de los tramos de calle. Nada más del diagrama. Es decir, lo que está en anaranjado, que llamamos F1, F2, a ver si está clara las letras, F1, F2, F3, F4, F5 y F6, que corresponden a las 6 aristas del grafo dirigido que aparece aquí, que es especie de tetraedro aplastado, ¿no? Ok, vamos a pensarlo así, es un tetraedro aplastado que tiene 4 vértices y 6 aristas, ¿verdad? Entonces, con esos datos, que a mí llega no sé si sea un ingeniero o no sé, o un funcionario, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, y llega y me dice, a ver, tenemos un problema aquí, pero necesitamos saber cuántos coches circulan por hora en este cruce, porque lo necesitamos para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero yo como matemático necesito saber algo más. ¿Qué pasa con los cruces? Ah, bueno, tiene esta forma. Ahí está, ya me llega el diagrama. ¿Y qué más? Bueno, se sabe que entran a 500 de este lado, salen 400 de este lado y salen 100. Bueno, ¿y qué más? Pues es todo lo que sabemos. A ver, con eso, dime cuántos coches circulan por las calles intermedias. Eso es lo que me dicen a mí, ¿de acuerdo? Ese es el problema. ¿Ok? Entonces ahí es donde ya tomo esa situación con esos datos y, por supuesto, veo cuáles son los datos, los que ya se saben, esos 3, 500, 400, 100, y cuáles son las incógnitas. Entonces tengo 6 incógnitas, ¿sale? Tengo que plantear un sistema de ecuaciones, en principio no sé cuántas, ahorita vamos a ver, pero donde seguro ya lo sé, son 6 incógnitas.
Ok, entonces tenemos 6 incógnitas. Vamos aquí a irlo resolviendo. Entonces tenemos 6 incógnitas, que son F1, F2, hasta F6. Son 6 incógnitas. Ok, y algo que debía tal vez haberles dicho antes de plantear el ejemplo, pero tenemos una especie de ley de conservación del flujo con la que vamos a trabajar. Nuevamente es una simplificación, que es el flujo que entra a un nodo, cualquiera, es el mismo que el que sale del nodo. ¿Ok? Noten ustedes que entonces aquí en la ley de la conservación del flujo, estoy pensando en un nodo. Entonces, quiere decir que a ese nodo pueden llegar muchos flujos, ¿no? Vamos a decir que aquí llegan 3 y salen 2. Entonces, si esto le llamo F1, F2, F3, bueno, vamos a ponerles otras letras para no confundir. G1, G2, G3, G4, G5. Entonces, G1 más G2 más G3 debe ser igual a G4 más G5. ¿Sale? Esto es un ejemplo nada más. Para ilustrar lo que dice la ley de la conservación del flujo. Dirán ustedes, pues eso es obvio, ¿no? Bueno, es que en la realidad puede ser que si tenemos gases, depende de cómo es el material de la tubería y a lo mejor el gas se escapa, se transmina o se evapora por ciertos orificios, ¿no? Ok, bueno, eso lo vamos a simplificar, lo vamos a omitir y vamos a pensar que para poder resolver el problema, todo lo que entra sale tal cual, ¿sí? A un nodo. No me estoy refiriendo nada más a un solo tramo, a una sola tubería, ¿no? O sea, dado un nodo, todo lo que entra en el nodo tiene que salir. ¿Ok? Y eso es lo que podemos llamar como la ley de la conservación del flujo. Que también ustedes han oído en física, sobre todo, leyes de conservación, y que nuevamente esas leyes de conservación siempre se tienen que enunciar con ciertas condiciones controladas para que no se consideren fricciones o evaporaciones o alguna otra situación complicada. Ok, entonces con eso ya podemos, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Bueno, pues entonces vamos pasando a, aquí déjenme, aquí estamos hablando del ejemplo que estamos resolviendo, entonces déjenme ponerlo en verde. Entonces este ejemplo que estamos resolviendo, sigo aquí con la resolución, y entonces vamos a ver qué pasa con el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. ¿Verdad? Que así se llaman estos nodos. Bueno, y entonces lo único que hago fácilmente pues es aplicar la ley de la conservación del flujo que se aplica nodo por nodo a cada uno de estos. Entonces en el nodo A lo que entra son 500 y lo que sale son F1 más F2 más F3. Ahora paso al nodo B. En el nodo B entran F1, F4 y F6. Y eso debe ser igual a 400. Paso al nodo C. En el nodo C entran F3, F5, nada más, esos dos entran, F3
más F5. Y debe ser igual a lo que sale, que son F6 más 100. Bueno, claro que tengo que estar bien pendiente para no equivocarme, ¿no? Y en el nodo D entran F2, nada más entra F2. Y sale F4 más F5. Ok. Damos una repasada para ver si lo hicimos bien. Aquí entra 1, salen 3. En el segundo entran 3 y sale 1. En el tercero entran 2 y salen 2. Y en el cuarto entra 1 y salen 2. Okay. Bueno, pues entonces ahí ya tenemos el sistema de ecuaciones. Esto ya es un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones me salieron? Pues tantas como nodos, ¿verdad? Entonces, una red de flujo, el número de nodos que tenga en el diagrama de flujo, bueno, esta es una red de flujo, por obvias razones, las palabras que usan, red, ¿no? Sí, se ve como una red de flujos. El número de ecuaciones, pues es el número de nodos que intervienen, y en cada ecuación, pues aparecen ciertos flujos, los flujos que intervengan en el nodo de alguna forma, ¿no? Ya sea de entrada o de salida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Ok, entonces este sistema es el que vamos a trabajar. Recuerden, conviene para ya aplicar el método de Gauss-Jordan, pues ordenar el sistema. Este sistema lo planteamos directamente de la ley de la conservación de los flujos, ¿verdad? Pero podemos reordenarlo para prepararnos para resolver, ¿no? Entonces, vamos a simplemente reescribirlo. F1 más F2 más F3 es 500. F1 más F4 más F6 es 400. F3 más F5 menos F6 es 100. Y F2 menos F4 menos F5 es igual a 0. Y entonces, pues ya podemos plantear la matriz, cuidando de que las variables que no aparecen, pues ponerles un 0, porque recuerden que aquí van los coeficientes, que van a ser puros unos y menos unos, ¿no? Más la columna de términos independientes, que es la que está aquí. Entonces, la primera ecuación se traduce en 1, 1, 1. Y son 6 incógnitas. Entonces tengo que poner 0, 0, 0 y luego 500. ¿Está bien? Segunda es 1. No está ni la 2 ni la 3. Ceros. En la 4 hay un 1. No está la 5. En la 6 hay un 1. Y luego el término independiente. En la tercera no está ni la primera ni la segunda. Está F3. No está F4. F5. F6 con menos 1. Eso es igual a 100. Aquí es 0, 1, no está F3, la incógnita, la cuarta incógnita tiene coeficiente menos 1, la quinta tiene coeficiente menos 1, la sexta no está y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos, otra vez si quieren repasar, esta parte de aquí es la matriz del sistema o la matriz de coeficientes. ¿Ok? Y toda la matriz es la matriz aumentada. Uh-huh. Y obviamente me estoy imaginando que aquí está la columna
términos independientes. Bueno, entonces vamos a dar un tiempo. Ahorita los alcanzo para que lo resuelvan, para que practiquen. Ya está la matriz, ya nada más hay que escalonarla y reducirla y llegar a la solución. Y ahorita lo checamos. ¿Sale? Les damos como 5 minutos. Bueno, son 11:22, a las 11:30. Dale, adelante. ¿Preguntas antes de comenzar? Bueno, adelante. Bueno, muy bien, vamos a resolverlo. Ya me van diciendo si tuvieron algún problema. Ok, entonces ya tenemos aquí el 1 líder en el primer renglón, pues es el que vamos a usar. Y simplemente vamos a multiplicar por -1 el primer renglón y se lo sumamos al segundo. Recuerden ustedes que en esta notación, al que le vamos a sumar, ese es el que vamos a alterar. El segundo en este caso. Ok, entonces el primero queda igual, 1, 1, 1, 0, 0, 500. A ese le cambiamos de signo y lo sumamos, entonces queda 0, -1, -1, 1, 0, 1, -100. Lo demás queda igual. ¿Ok? Después
Bueno, podemos usar este 1 del cuarto renglón, pero pues bueno, por lo pronto lo cambiamos al segundo renglón para poderlo usar. Entonces el renglón 4 lo intercambiamos con el renglón 2. Recuerden que a lo mejor a alguien se le ocurre otra cosa, siempre y cuando sean las operaciones elementales válidas, no hay problema. Entonces el primer renglón lo dejamos igual. En el segundo renglón ponemos el cuarto, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 0. El tercero lo dejamos igual, 0, 0, 1, 0, 1 menos 1, 100. Y en el cuarto lugar ponemos el que era el segundo, que es 0, 0, perdón. 0 menos 1, menos 1, 1, 0, 1, menos 100. Entonces ahora usamos este 1 como 1 líder. Y con ese 1 líder vamos a hacer ceros en el resto de la columna. Entonces primero vamos a cambiar de signo, el renglón 2, esto se refiere a la matriz anterior, más el renglón 1 para hacer 0 aquí. Y el renglón 2 tal cual lo voy a sumar al renglón 4. Entonces pongo el renglón 2, que es el que voy a usar, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 0. Lo cambio de signo y lo sumo al renglón 1, pues me queda 0 aquí, me queda 1, queda 1, queda 1, queda 0 y queda 500. El tercer renglón queda tal cual, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 100. Y sumo el renglón 2 con el renglón 4, tal cual. Entonces me queda 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 100. Okay. Me voy a pasar la última matriz a la siguiente pantalla para no perderla. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Ok, tengo ya el 1 líder ahí. Justamente en el tercer sitio. Entonces, con ese 1, lo que voy a hacer es cambiarla de signo al renglón 3. Recuerden, estamos en el renglón 3, más el renglón 1, y el renglón 3 tal cual al renglón 4. Entonces ahora es el renglón 3 el que pongo primero. 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 100. Le cambio el signo y lo sumo al renglón 1. Entonces me queda 1, 0, 0, 1, 0. Cambio de signo, se lo sumo al renglón 1. Cambio de signo, se lo sumo al renglón 1, 400. Renglón 2 tal cual. ¿Sí? Y al renglón 3 se lo sumo al renglón 4 tal cual. 0, 0, 0, 0, 0. Me queda puro 0, ¿no? Ahí está. Y ya llegamos, ¿verdad? Ya tenemos aquí los escalones. ¿Ok? Ahí están los unos líder. No me lo preguntan, pero digo, puedo aprovechar para repasar lo que vi hace rato. El rango de la matriz es 3, que también coincide con el rango de la matriz aumentada, es 3.
Es decir, es consistente. Sí hay solución. ¿No? Entonces es consistente. ¿Ok? De hecho, hay infinidad de soluciones, en principio, sin interpretación con la realidad. El número de parámetros, hay 3 parámetros, ¿no? 3 parámetros. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo F1, F2 y F3 son las que se van a despejar en términos de F4, F5 y F6, que van a ser los parámetros. Entonces, escribo la solución. ¿Dudas hasta aquí sobre la parte del procedimiento de la matriz? ¿Sí llegué a lo que ustedes habían llegado? Sí, profesor. Ok, entonces F1, F2 y F3 van a estar en términos de las otras variables que van a ser los parámetros. Vamos a llamarle T1, T2 y T3. O T, S y U, como ustedes quieran, ¿no? Entonces F1 va a ser igual a 400 menos F4, que es T1, menos F6, que es T3. Acuérdense que aquí está el signo igual. ¿Sale? Estoy haciendo el despeje. F2 es 0 más F4 más F5. Es decir, es T1 más T2. Y F3 es 100 menos F5 más F6 menos T2 más T3. ¿Ok? Entonces, esa resulta ser la solución del sistema. Este es F6. Bueno. F6. ¿Ok? Bueno. Entonces, en principio, así se escribía la solución. Si estuviéramos hablando de una matriz abstracta, de un sistema abstracto, donde los números son números reales, pues ya saben ustedes que en principio los números reales varían sobre todos los posibles valores de menos infinito a infinito. Pero en este caso, pues nos tenemos que adaptar al modelo. Entonces, primero que nada, los flujos son enteros, ¿no? O sea, aquí, esta es una solución del sistema, pero tenemos que tomar en cuenta, aquí, tomar en cuenta los flujos, en este caso, toman valores enteros positivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son coches. Incluso podría ser que si aquí fuera otra situación y fuera litros de agua en una tubería, podría considerar la situación de números racionales, ¿no? O incluso números reales. Pero como me están diciendo que son coches que circulan en calles, pues no puedo hablar de medio coche, ¿no? Entonces, tengo que hablar de valores enteros positivos.
Entonces, por ejemplo, pero estos son todas las posibilidades, ¿no? Dentro de esta restricción. Entonces, por ejemplo, no puedo hablar de que los parámetros tomen valores negativos, ¿no? Es decir, que o sea, T1, T2 y T3 tienen que ser mayor que 0. Tienen que ser mayores que 0. F1 tiene que ser positivo, es decir, T1 más T3 tiene que ser menor que 400. ¿Ok? Y T2 más T3 tiene que ser menor que 100. Entonces, este hecho de que los flujos tienen que ser positivos me da estas restricciones. Bueno, además de que son números enteros, ¿no? O sea, no puedo hablar ahí de raíz de 2 o de 1/3. Entonces, las restricciones son estas 3 restricciones. Déjenme ponerlas un poco más pequeñas para que quepan. Ok, estas son las restricciones. Entonces, cuando yo presente al funcionario mi resultado, le tengo que decir, mira, todos los posibles flujos son estos. Estas 3 variables pueden valer lo que sea siempre y cuando sean positivas, sean números enteros, o sea, hay que avisarles, deben ser números enteros, son positivas. La suma de la primera con la tercera no debe superar, o sea, debe ser menor que 400, y de la segunda con la tercera debe ser menor que 100. Fuera de estas restricciones, tú puedes poner el valor que sea con estas restricciones y eso te da una posible combinación de flujos. Entonces, pues ya mételo a tu computadora y ya que tu computadora te saque todas las posibilidades. Aquí como son números enteros, pues se puede casi tabular, ¿verdad? O sea, T1, T2 y T3 los van recorriendo, 1, 1, 1, 1, 1, 2, etcétera, ¿no? Y siempre y cuando ustedes no superen estas restricciones, pues ustedes tienen toda la posibilidad de flujos y ya se presenta esa posible solución, ¿ok? Para cualquier valor de T1, T2 y T3 específico que ustedes especifiquen en esas restricciones, pues les da una posibilidad de flujo, lo cual quiere decir que esa aparición de los parámetros, que si no estamos en un modelo, si estamos en el terreno abstracto, nos da una infinidad de soluciones. Aquí no hay infinidad de soluciones porque son números enteros restringidos a ciertos parámetros. Incluso se podría hacer una gráfica, ¿no? O sea, para completar, se podría tomar, por ejemplo, la gráfica de una recta dada o sea, si a una le llaman X y a otra Y, pues se puede poner la gráfica de una recta y se puede dibujar, digamos, la parte del cuadrante donde se permiten los valores de T1 y T3 y otro tanto para T2 y T3, o bien pueden hacer una gráfica espacial para decir, en este sector del espacio te permites poner los valores de T1, T2 y T3, en fin, pueden ustedes pulirse y presentarle al funcionario una gráfica muy vistosa, pero esa es la solución en este caso, ¿ok? Y entonces, pues eso quiere decir que un problema puede no necesariamente tener una única solución y es como ya sabemos qué es lo que pasa con los sistemas de ecuaciones y por qué hay esa posibilidad. Bueno, ese es el primer ejemplo, con ese nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta de este ejemplo. Creo que la ecuación de F3 está mal, profe. A ver, vamos a revisar. ¿Esta tercera dices? Sí, no es F3 100 más F3 menos, T3, perdón, menos 100 menos, T2. ajá, es F3, lo despejo, me queda 100. Le cambio de signo
entonces ese era T2, ¿no? Ah, ese era T2 y le cambia el signo y es más T3, ¿verdad? Ok, entonces aquí es más T3. A lo mejor sí lo pinté, pero no salió. Sí, es menos T2 más T3. Ok, entonces aquí lo que había puesto es... aquí es menos... Ah, perdón, es... entonces, T2 menos T3 tiene que ser menor que 100. ¿Verdad? Así se traduce esto. O sea, si quiero que esto sea mayor que 0, entonces T2 menos T3 debe ser menor que 100. ¿Sale? Muy bien. ¿Otra pregunta, otra observación? Hay unas condiciones de las test. ¿Tienen que ser estrictamente mayores y menores? No se puede dar el caso, por ejemplo, que T1 más T3. Bueno, sí, puedes considerar el 0. Sí, puedes considerar el 0, en cuyo caso, pues, lo interpretas como que no pasan coches. ¿Ok? Entonces sí puede ser mayor. En este caso sí puedes tomar mayor o igual que 0. ¿No? Ya se lo dejamos al funcionario que él, si ese caso donde el flujo sea 0 lo va a considerar para su problema o no. Pero sí, en principio puedes tomar mayor o igual que 0. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces aquí está fácil. Las redes de flujo, nada más lo que hay que hacer es tomar en cuenta el diagrama y pasarle lista a los nodos. Entonces, en la tarea, ahorita ya pueden ir resolviendo, de aquí a mañana, pueden ir resolviendo estos 4. Y ya mañana me dicen si hay alguna duda. ¿Vale? Bueno, este libro está en inglés, espero que no tengan problema. Por ejemplo, aquí lo que dice, bueno, es encontrar los flujos posibles. Eso es lo que dice el inciso A. En el inciso B, se refiere a, bueno, es que es, aquí el primero, o sea, son 3. Cada uno con 2 incisos. El 141 nada más dice encontrar los posibles flujos en cada una de las redes de tubería. Ya. En el segundo dice una red de canales de irrigación, se describe en el diagrama. En la demanda pico, los flujos en los nodos A, B, C y D se comportan de esta manera. Bueno, ahí dicen la demanda pico para no caer en esta situación de que es constante. Entonces dice, en ese momento cuando es demanda pico o cuando, bueno, es justo lo que dice, se comportan así. Ya, ese es nuestro dato. Encuentra todos los flujos posibles. Y luego viene esta pregunta que dice, si se cierra el canal BC, bueno, si se cierra el canal quiere decir que no hay flujo. Y ahí entra la pregunta que me insiste, creo que fue Luis, de si puede ser 0, sí, en este caso, esta restricción se interpreta como que F3 es igual a 0. Si F3 es igual a 0, entonces, ¿qué rango de flujo en AD, específicamente pregunta F4, debe mantenerse para que ningún canal lleve un flujo mayor que 30? Entonces, agrega otras restricciones, lo cual ilustra que en el problema la persona que nos encarga el modelo puede decir, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si hacemos el otro? Pues entonces simplemente lo escribimos en las ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí es lo mismo, aquí son calles, es una glorieta, digamos, y aquí hay calles que circundan la glorieta, tienen un solo sentido y son vehículos que entran y salen. Los posibles flujos y cuál es el camino o la calle que tiene el flujo más pesado. Entonces,
simplemente cuál es el mayor flujo. ¿Ok? De todos los posibles, ¿cuál es el mayor flujo? ¿En qué calle está el mayor flujo? O cuál es el tramo donde hay un número más grande. Eso ya lo sacan cuando ya resuelvan la ecuación. Bueno, y ya mañana voy a explicar el asunto de los circuitos eléctricos, donde se complica un poco más porque además de tomar en cuenta la ley de la conservación de los flujos, en este caso específico, el flujo es intensidad de corriente. ¿Ok? Pues ahí nos enfocamos, ya dejamos si son coches, si son litros de agua o cualquier unidad de gas que ustedes quieran, aquí es intensidad de corriente y se mide en ohm, perdón, en amper, la intensidad de corriente en amper. Y además se va a tomar en cuenta que hay pilas, que hay baterías que generan energía, cierto voltaje, y hay resistencias que se miden en ohm. Entonces, mañana explico cómo añadir esa información adicional, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, pero se parte de la misma ley de conservación del flujo. Nada más que ahí el flujo es intensidad de corriente. Y eso lo explicamos mañana. Ok, entonces pueden ir adelantando. Voy a poner esta tarea en el aula virtual para que la bajen y la descarguen, si es posible la impriman o la lleven, bueno, si tienen ahí la imagen de la tarea para que la consulten. Y nos vemos mañana a las 10 en el salón. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Me parece que ya no grabé lo último, pero bueno, nada más es la parte. Ah, sí lo estoy grabando. Ok. Entonces, nos vemos mañana, que estén bien. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.